Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente al aula virtual de la Institución Educativa Tecnológico Constructores. Lo que corresponde al área de Ciencias Sociales para el aula pre es el curso de Historia Universal, la sesión 2, pero el tema 1 del curso de Historia Universal. Para ello, vamos a hacernos ayudas del libro que corresponde al tema 1, que es el mundo durante la primera mitad del siglo XX. En esta parte vamos a ver algunos temas que ya hemos visto el año pasado, ¿no? Hemos realizado de gran extensión y ahora vamos a revisarlo como un recordatorio de lo que ya hemos ido viendo, ¿no? Algunas generalidades son, pues, ¿no?, que durante los primeros años del siglo XX las potencias imperialistas europeas entraron en una competencia por la supremacía económica y militar que derivó en una gran guerra de alcance mundial, ¿no? Esto se le conoce como la Primera Guerra Mundial. Como resultado, pues en Europa se inició un proceso de decadencia, mientras que Estados Unidos se convertía en la primera potencia industrial del mundo, y a su vez en Rusia se daba el triunfo de la Revolución Socialista en el año 1917. También, en el año 1929 se da la Gran Depresión, la crisis del capitalismo, los efectos de la crisis del capitalismo. A su vez se da el auge de los nacionalismos, tanto en Alemania y Italia, y el avance del comunismo, que facilitaron el ascenso de gobiernos totalitarios como el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el falangismo en España, ¿ya? En los cuales reemplazaron la democracia liberal y encendieron una vez más las llamas de la guerra que consumió el mundo entre los años 1939 y 1945, que esto es la Segunda Guerra Mundial. Acá en esta imagen pequeña está resumida todo, ¿no? Acá está Hitler y Benito Mussolini, acá está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver ahora. Continuemos. Los principales acontecimientos que se dieron durante la primera mitad del siglo XX. Recordemos un hecho importante, la paz armada, que se da entre los años 1821 a 1914. Supuestamente en esta etapa, ¿no?, estaba el mundo, o Europa en este caso, en un momento de paz, pero sin embargo los países potencias, los países imperialistas iban creando armas, iban creando una industria bélica bastante potente, ¿ya? Supuestamente acá en esta imagen vemos a una palomita que representa la paz, pero que sin embargo la palomita está armada, ¿no? Eso significa la paz armada en resumen, ¿ya? ¿Qué podemos decir de la paz armada? Bueno, fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde la fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, que se caracterizó por el fuerte desarrollo de las industrias bélicas de las potencias y por el creciente tensión de las relaciones internacionales, ¿ya? Esta carrera armamentística, porque fue una carrera armamentística, no se olviden, ¿ya?, entre las potencias europeas, ayudadas por el crecimiento de la Belle Époque de finales del siglo XIX, la Bella Época, ¿ya? Fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial, ¿ya?, este proceso de la carrera armamentística, ¿ya? Y justamente en estos tiempos se da la creación de la Triple Entente, que es Francia, Rusia, Inglaterra, y la Triple Alianza, que era Alemania, Austria-Hungría e Italia. Esto es importante recordar porque son estos países, estos dos bloques, quienes se enfrentan en la Primera Guerra Mundial. Triple Entente por un lado con Francia, Rusia e Inglaterra, y la Triple Alianza por el otro lado con Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿ya? Justo en este proceso se da la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue el pretexto? Bueno, todos lo conocemos, ¿no? Que en el año de 1914, el 28 de junio, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austro-Hungría, fue asesinado por un bosnio proserbio en Sarajevo, la capital de Bosnia. Ante este hecho, ¿qué sucede? El imperio austrohúngaro, contando con el respaldo de Alemania, no olvidemos que Alemania está en el bloque con Austria-Hungría e Italia en la Triple Alianza, ¿ya? ¿Qué hace Alemania? Pues dice Alemania, lanza un ultimátum a Serbia para que le permitiera participar en la investigación del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero por no aceptar una de las exigencias,
Austria declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914 y al día siguiente Rusia, que apoyaba a Serbia, ordenó la movilización general de sus tropas, ¿ya? El desarrollo de la guerra se da con la confrontación que se inició con la invasión de Alemania sobre Francia a través de Bélgica. Da un intento de cercar el ejército francés que había atacado la región fronteriza de Alsacia. Sin embargo, con el apoyo de la naciente aviación, los franceses pudieron resistir. Desde finales de 1914 y hasta el final de la guerra, en 1918, los frentes se estabilizaron en el norte de Francia y el oriente de Rusia. Los ejércitos optaron por la estrategia de defender sus posiciones cavando extensas líneas de trinchera, ¿ya? Son esos grandes socavones que hacen los militares en el proceso de la guerra para tener como una estrategia tanto de protección como de ataque. También por el norte las principales ofensivas fueron la de los alemanes en Verdún en febrero de 1916 y la de los británicos en Somme en 1916 también, las cuales costaron miles de vidas y no consiguieron más avances importantes. La Primera Guerra Mundial la enfrentó a las potencias mundiales y en ella participaron más de 70 millones de militares, integrantes de la Triple Alianza y la Triple Entente. El fin de esta guerra se da en 1917, que se produjo un giro en el desarrollo de la guerra, inesperado. En primer lugar, se cerró el frente oriental por el retiro de Rusia de la guerra tras el triunfo de la revolución bolchevique. En segundo lugar, los Estados Unidos entraron en conflicto al lado de las potencias aliadas, no se olviden, con todo su potencial industrial y de recursos bélicos y humanos. Tras la retirada de Rusia, los alemanes concentraron sus fuerzas en una nueva ofensiva que se inició en julio de 1918. Sin embargo, las tropas francesas, británicas y estadounidenses resistieron el ataque y obtuvieron finalmente la victoria en la segunda batalla de Marne en el mes de agosto. De esta manera, las potencias centrales se rindieron, primero el Imperio Otomano, luego Austria y finalmente Alemania, que 2 días después de que el emperador Guillermo II abdicara, firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918. Esto se le conoce como el Tratado de Versalles. Posteriormente tenemos lo que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue uno de los procesos más importantes del siglo XX, ¿ya? Las transformaciones que los comunistas llevaron a cabo en Rusia presentaron una nueva forma de organización política, económica y social, lo cual despertó el interés entre los obreros del mundo. La Revolución de febrero de 1917, dirigida por Kerensky, que es la Revolución Menchevique, obligó al zar Nicolás II de Romanov a abdicar ya al trono. Y la Revolución de octubre de 1917, conocida como los bolcheviques, dirigida por Lenin, no solo retiró a Rusia de la Primera Guerra Mundial, sino también creó el primer Estado socialista de la historia, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? La cual, con los planes quinquenales posteriormente de Joseph Stalin, se convirtió en una potencia mundial a vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Ojo. Posteriormente tenemos el crack del 1929, también llamado la Gran Depresión. Fue la crisis mundial del sistema capitalista que se inició con el desplome de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. Durante el gobierno del presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, y se extendió rápidamente a nivel mundial. Esto se debió por la sobreproducción, la especulación de capitales y la política liberal. Provocaron esta crisis. Con el paso de los años fue paulatinamente solucionado por el New Deal implementado por Franklin Roosevelt, ¿ya? No olvidemos que esta gran depresión tuvo grandes consecuencias en el mundo, ¿ya? Una de las consecuencias en el mundo es justamente el crecimiento de gobiernos totalitarios y nacionalistas. En América Latina también es gobierno totalitario, así como el surgimiento de ¿qué? Pues de movimientos guerrilleros, entre otros, pero más que todo es el surgimiento de golpes militares, ¿ya? Posteriormente tenemos ¿qué cosa? Los nacionalismos totalitarios. Es como una respuesta justamente a la crisis del 29. Tanto en Alemania como en Italia, producto de la crisis económica, la incapacidad de sus gobiernos de turno y el deseo revanchista por la Primera Guerra Mundial, nacen y se consolidan los partidos nacionalistas totalitarios que provocaron la Segunda Guerra Mundial. En la Alemania, ahí vemos en la imagen,
De la mano de Adolfo Hitler, surge el partido nazi, y en Italia, que vemos al costadito de Hitler, con Benito Mussolini, el partido Fasci di Combattimento, ¿ya? Partido fascista de combatimiento. El primero fundará el Tercer Reich alemán tras la caída de la República del Weimar de Pablo von Hindenburg, y gobernará con el título del Führer, mientras que el segundo dirigirá la política de Italia como primer ministro del rey Víctor Manuel III con el título de Duce, ¿ya? Posteriormente se da la Segunda Guerra Mundial. Mira la imagen, ¿quiénes provocaban la Segunda Guerra Mundial? Habíamos dicho, estos gobiernos totalitarios, estos nacionalismos totalitarios. Uno de ellos es Alemania nazi, ¿ya? ¿Qué cosa quería Hitler? Recuperar el espacio vital, ¿no? De la raza árida, ¿no? Lo que le pertenecía a la raza árida, dice, ¿no? Entre otras causas. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla entre los años 1939 y 1945, se da después de acabada la Guerra Civil Española, que se da entre el año 36 y 39, con el triunfo del general Francisco Franco y los nacionalistas sobre la Segunda República de Manuel Azaña. Estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con este hecho. Las causas para esta conflagración mundial son múltiples: el nacionalismo germano, es decir, de Alemania, el querer recuperar la ciudad libre de Danzig por parte de Alemania, la supuesta superioridad de la raza árida, el fracaso del Tratado de Versalles, la Sociedad de Naciones, la política de apaciguamiento de Inglaterra y Francia, así como las rivalidades ideológicas políticas que son hechos que sirvieron al caldo de cultivo para este gran acontecimiento, ¿ya? Los hechos se iniciaron con la invasión de alemana a Polonia y culminaron con la rendición incondicional de Japón frente a Estados Unidos tras la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. No olvidemos que acá también se forman dos bloques. Uno de ellos es el eje impulsado por la Alemania nazi, que está en la primera banderita de acá, la de Japón también, e Italia, ¿ya? Y por el otro lado tenemos a los aliados, que está la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, ¿ya? Está el eje versus los aliados. Posteriormente de ello será la rendición de la Alemania nazi con el ingreso de los soldados soviéticos a Berlín. Ya toman la ciudad de Berlín y así acaba la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay un hecho importante, pues, ¿no? Hay un hecho importante que más adelante vamos a ver, que es sobre las bombas que Estados Unidos mandó a Japón, ¿no? Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ordenadas por el presidente Harry Truman entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, ¿no? Una bomba fue bastante catastrófica. Sin embargo, después de esto, de esta guerra, no quedó ahí, pues, ¿no? Sabemos que si bien es cierto, se creó la Organización de Naciones Unidas para preservar la paz mundial, el encubrimiento de Estados Unidos y de la Unión Soviética, de la URSS, como superpotencias mundiales, no pudo evitar la tensión a una posible tercera guerra mundial dentro del periodo de la Guerra Fría. Ese periodo se le conoce como Guerra Fría, donde Estados Unidos, que se consolidó como potencia mundial, y la Unión Soviética, que también se consolidó como potencia mundial, estaban en constantes tensiones, ¿no? Y una de las más fuertes fue justamente la crisis de misiles que se dio en el país de Cuba, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, ¿qué sucedía en el Perú en ese entonces? En 1917, que se daba Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, en el Perú se da el asesinato de Rafael Grau, hijo de Miguel Grau. En 1919 se daba la firma del Tratado de Versalles con el fin de la Primera Guerra Mundial, y en el Perú se daba la jornada de las 8 horas de trabajo a nivel nacional. En 1922 Lenin da nacimiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en el Perú se da la firma del Tratado Salomón-Lozano con Colombia. En 1933 Hitler llega a la Cancillería alemana. En el Perú se da el asesinato de Luis Sánchez Cerro. En 1939 se da inicio de la Segunda Guerra Mundial, y en el Perú se da el fin del segundo gobierno de Benavides. Bueno, estimados estudiantes, así terminamos la sesión del día de hoy. No se olviden resolver las preguntas del libro y desarrollar un mapa conceptual, o en todo caso un organizador gráfico, sea mapa conceptual, sea mapa mental, ideográfico, entre otros, ¿no? Eso ya les dejo a criterio a ustedes. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, cuídense, hasta pronto.